El Vaticano no temblaba por rumores comunes. Temblaba cuando algo amenazaba el núcleo de su autoridad moral. Y durante siglos hubo una práctica íntima, silenciosa, negada, cuidadosamente enterrada, que circuló por pasillos sagrados, conventos cerrados y cámaras privadas donde el juramento de castidad no significaba abstinencia, sino control. No se trataba de un caso aislado, ni de una mente desviada. Fue una costumbre deformada por el poder, sostenida por la obediencia y envuelta en un lenguaje religioso que la hacía parecer necesaria, incluso piadosa. Para entender por qué esta práctica hizo temblar al Vaticano, primero hay que comprender quiénes eran las personas involucradas y por qué nadie podía denunciarlas. En la cúspide estaban hombres consagrados, formados para gobernar conciencias, interpretar la culpa y administrar el perdón. Debajo, mujeres que no siempre llegaron por voluntad propia. Jóvenes nobles entregadas como protección espiritual, novicias reclutadas por familias devotas, viudas bajo tutela eclesiástica y sirvientas que vivían dentro de muros donde la ley civil no entraba. Todas compartían una condición: dependencia absoluta. La práctica no se nombraba como acto carnal. Se presentaba como corrección, como prueba, como disciplina del espíritu. En documentos velados y testimonios tardíos aparece bajo términos ambiguos: acompañamiento nocturno, examen de pureza, guía del cuerpo para salvar el alma. El lenguaje era crucial. Convertía lo prohibido en necesario y lo íntimo en ritual. Así, lo que afuera habría sido escándalo, dentro se justificaba como deber. La Iglesia medieval, y también en periodos posteriores, construyó un sistema donde el cuerpo femenino era visto como puerta del pecado. Esa idea, repetida durante generaciones, permitió algo perverso. Si el cuerpo era peligroso, debía ser vigilado. Si la tentación era inevitable, debía ser controlada por quienes decían representar a Dios. Y ese control, en espacios cerrados, se volvió íntimo. Demasiado íntimo. No hablamos de pasión ni de deseo mutuo. Hablamos de una dinámica donde la autoridad anulaba la voluntad. La mujer no era vista como persona completa, sino como instrumento de prueba. El clérigo se colocaba a sí mismo como juez del cuerpo ajeno, y en ese juicio se desdibujaban los límites. Miradas prolongadas, silencios impuestos, proximidades justificadas por la oración. Todo ocurría lentamente, para que pareciera normal, para que nadie pudiera señalar el momento exacto en que se cruzaba la línea. Esta práctica se sostuvo gracias al miedo y a la vergüenza. A las mujeres se les enseñaba que hablar era condenarse, que lo vivido era culpa propia, que cualquier palabra contra un consagrado sería interpretada como confesión de pecado. El sistema era perfecto. Quien sufría se sentía responsable y quien ejercía el poder se sentía protegido. Con el tiempo, estas costumbres generaron rumores, no gritos, no denuncias abiertas, sino susurros. Cartas que nunca salieron de los conventos. Confesiones dichas en voz baja a otros clérigos que preferían callar para no manchar la institución. Algunos archivos fueron sellados, otros desaparecieron. Pero el miedo llegó a Roma cuando quedó claro que no se trataba de un lugar ni de un hombre, sino de una práctica repetida con variaciones inquietantemente similares. El Vaticano entendió entonces que el problema no era moral, sino político. Si esto se hacía público, la autoridad espiritual se desmoronaría. No porque la gente desconociera el pecado, sino porque descubriría que el pecado estaba organizado, que tenía reglas, horarios, excusas teológicas, que no era una caída, sino una costumbre. Por eso se actuó en silencio. Se trasladó a sacerdotes, se cerraron comunidades, se reescribieron normas internas, se habló de reforma sin explicar el origen. Y mientras tanto, las mujeres involucradas fueron borradas de la historia. Algunas regresaron a sus familias marcadas por un silencio que no podían explicar. Otras nunca salieron de los muros. Sus nombres no aparecen en los libros, pero su experiencia quedó atrapada en testimonios fragmentados que sobrevivieron al olvido. Esta práctica íntima no fue una anomalía sexual,
sino una consecuencia directa de un sistema donde el poder no tenía contrapeso, donde la espiritualidad servía como máscara, donde la intimidad se transformaba en herramienta de dominio. Y cuando el Vaticano lo comprendió, ya era demasiado tarde para fingir que no había pasado. Porque lo que hizo temblar a la Iglesia no fue el acto en sí, fue darse cuenta de que había ocurrido demasiadas veces, con demasiadas personas, y bajo demasiadas excusas sagradas. Y que, si se seguía tirando del hilo, no solo caerían hombres individuales, sino una forma entera de ejercer autoridad sobre el cuerpo y la culpa. Aquí comienza la historia real, no la versión oficial, sino la que explica cómo se creó el entorno, cómo se normalizó lo prohibido y cómo la fe fue utilizada para justificar lo que jamás debió existir. El entorno que permitió esta práctica no surgió de la nada. Fue construido durante siglos, capa por capa, dentro de una estructura donde la obediencia valía más que la verdad. La Iglesia no solo gobernaba almas, gobernaba tiempos, cuerpos, silencios. En ese mundo, cuestionar a un representante de Dios no era un acto de valentía, sino una condena segura. Y ese miedo fue el terreno fértil donde lo prohibido comenzó a parecer inevitable. Los personajes centrales no eran figuras marginales, eran confesores, abades, formadores espirituales, hombres que conocían cada grieta de la conciencia humana. Sabían cómo inducir culpa, cómo hacer sentir deuda, cómo transformar una duda en pecado. Frente a ellos estaban mujeres educadas para obedecer, convencidas de que su cuerpo era débil y su voluntad insuficiente. Desde niñas se les enseñaba que la virtud se alcanzaba a través del sacrificio, y que resistirse a una autoridad espiritual podía significar la perdición eterna. La práctica íntima se introducía de forma gradual. Nunca aparecía como algo abrupto. Primero era la vigilancia constante, la observación del comportamiento, la corrección de gestos considerados impuros. Luego venían las conversaciones privadas, siempre justificadas como guía espiritual. En esos espacios cerrados se sembraba la idea de que el cuerpo femenino necesitaba ser entendido, examinado, disciplinado. No para el placer, sino, según decían, para salvar el alma. Con el tiempo, esa supuesta disciplina se volvía física. No de manera abierta, sino envuelta en ritual. Oraciones prolongadas en soledad, penitencias que requerían cercanía, ejercicios de humildad, donde la mujer debía permanecer inmóvil, en silencio, aceptando la supervisión de quien decía conocer los designios divinos. El contacto no se presentaba como deseo, sino como prueba. Y esa distorsión era la clave. Cuando el acto deja de llamarse acto, deja de parecer pecado. La normalización fue el arma más poderosa. Lo que se repite sin consecuencias termina aceptándose como regla. Las mujeres que pasaban por estas experiencias veían cómo otras guardaban silencio, cómo nadie intervenía, cómo la comunidad seguía funcionando. Eso reforzaba la idea de que lo vivido era parte del camino espiritual, que resistirse era rebeldía, que hablar era traición. Desde dentro, el sistema se protegía a sí mismo. Las denuncias rara vez salían del ámbito eclesiástico, y cuando lo hacían, se desdibujaban. Se hablaba de confusión, de exageración, de tentación femenina. La palabra de una mujer jamás pesaba más que la de un consagrado. Así, los responsables eran trasladados, no castigados. Cambiaban de convento, de diócesis, de ciudad. La práctica continuaba bajo nuevas paredes. Pero lo más perturbador no era el acto en sí, sino la lógica que lo sostenía. Para muchos de estos hombres, el cuerpo ajeno se convirtió en extensión de su autoridad. No buscaban afecto ni placer evidente. Buscaban reafirmar poder. La intimidad forzada funcionaba como recordatorio constante de quién mandaba, de quién podía definir el bien y el mal. En ese juego, la humillación era silenciosa, y precisamente por eso, eficaz. Los archivos revelan que esta práctica adoptó distintas formas según la época y el lugar. En algunos casos, se justificaba como examen de pureza. En otros, como acompañamiento nocturno para evitar pensamientos impuros.
Incluso hubo comunidades donde se hablaba de pruebas de resistencia espiritual, ejercicios diseñados para demostrar obediencia absoluta. El nombre cambiaba, pero el fondo era el mismo. Control íntimo disfrazado de fe. Con el paso del tiempo, el Vaticano comenzó a percibir un patrón inquietante. Las quejas no coincidían en detalles, pero sí en sensaciones. Miedo, confusión, vergüenza. Demasiadas historias similares como para ser ignoradas. Y ahí apareció el verdadero pánico institucional. No era el escándalo sexual lo que preocupaba, sino la posibilidad de que se revelara un mecanismo sistemático, algo que no podía atribuirse a individuos aislados. Por eso, se reforzó el silencio. Se redefinieron normas internas sin explicaciones públicas. Se habló de reforma moral, de vigilancia, de renovación espiritual. Pero nunca se nombró el origen del problema. Las víctimas quedaron atrapadas entre la fe que aún conservaban y el daño que no podían expresar. Algunas abandonaron la vida religiosa. Otras permanecieron, convencidas de que el sufrimiento era parte de su destino. Así se creó el entorno perfecto para que lo prohibido sobreviviera durante generaciones. Un mundo donde la intimidad era control, donde la culpa reemplazaba a la verdad y donde la fe se utilizaba como argumento para justificar lo injustificable. No fue un accidente histórico. Fue el resultado de una estructura cerrada, diseñada para no ser cuestionada. Y cuando esa estructura comenzó a resquebrajarse, lo que salió a la luz no fue solo una práctica íntima, sino una forma entera de entender el poder, el cuerpo y el silencio. Cuando el sistema ya estaba instalado y el silencio garantizado, la práctica dejó de ser excepcional y se volvió costumbre. Ya no se trataba solo de correcciones espirituales o supuestas pruebas de fe, sino de rituales privados donde el poder se ejercía de forma íntima y constante. En esos espacios cerrados, lejos de miradas externas, la autoridad se manifestaba a través del cuerpo ajeno, y la obediencia se medía en la capacidad de someterse sin preguntas. Las mujeres involucradas aprendían rápido que había gestos que no podían evitar. La cercanía obligada, las posturas impuestas bajo pretextos religiosos, la exposición del cuerpo como símbolo de humildad. Nada se presentaba como placer abierto, pero todo estaba cargado de una tensión que no podía ignorarse. El silencio era parte del acto. No hablar, no moverse, no resistirse. Esa quietud forzada era interpretada como virtud. Para muchos clérigos, el contacto se transformó en una forma de dominio psicológico. No buscaban escenas evidentes ni desbordes visibles, sino algo más profundo. La certeza de que podían cruzar límites sin consecuencias. La intimidad se convertía en una herramienta para quebrar voluntades. Una mujer que había pasado por eso difícilmente se atrevería a denunciar. La vergüenza la acompañaría siempre, incluso cuando no comprendía del todo qué había ocurrido. En algunos conventos, estos encuentros seguían patrones inquietantemente similares. Horarios nocturnos, habitaciones apartadas, excusas ligadas a la vigilancia espiritual. Se hablaba de evitar tentaciones externas mientras, paradójicamente, se creaban situaciones de extrema vulnerabilidad. El cuerpo femenino era tratado como territorio a examinar, corregir y, en última instancia, dominar. Todo bajo la premisa de que el sufrimiento purificaba. Los testimonios que sobrevivieron describen sensaciones más que hechos concretos. Miedo, confusión, una mezcla de culpa y repulsión difícil de nombrar. Muchas mujeres no tenían palabras para describir lo vivido, porque nadie les había enseñado que aquello podía ser denunciado. Se les había inculcado que su cuerpo era fuente de pecado y que cualquier reacción era prueba de debilidad espiritual. Algunos clérigos fueron más lejos, transformando estas prácticas en auténticos rituales privados. No rituales oficiales, sino costumbres repetidas, envueltas en símbolos religiosos. Oraciones murmuradas, gestos que imitaban la liturgia. Esa mezcla de lo sagrado con lo íntimo generaba una confusión devastadora.
La fe y el miedo se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Lo más perturbador es que muchos de estos hombres no se veían a sí mismos como transgresores. Se consideraban guías, correctores, incluso salvadores. Creían que el control del cuerpo ajeno era parte de su misión espiritual, y esa convicción los hacía aún más peligrosos. Porque cuando alguien cree actuar en nombre de algo superior, pierde toda noción de límite. El Vaticano comenzó a recibir informes fragmentados, relatos incompletos, señales de que algo estaba profundamente mal. No se hablaba de actos concretos, sino de comportamientos repetidos, de dinámicas enfermizas, de una intimidad que no debía existir. La preocupación creció cuando se entendió que estas prácticas no dependían de una sola persona, sino de una cultura interna que las permitía. Sin embargo, el miedo a destruir la imagen pública fue más fuerte que la necesidad de justicia. Se optó por el encubrimiento, por el traslado, por el silencio. Y así, las prácticas continuaron durante años, incluso décadas, dejando una estela de vidas marcadas, de vocaciones rotas, de historias que nunca se contaron. En este punto, la práctica íntima ya no era solo un secreto vergonzoso, era una amenaza. Una amenaza para la autoridad moral de la Iglesia, para su credibilidad, para la idea misma de santidad. Porque si esto salía a la luz, quedaría claro que no se trataba de errores humanos, sino de un abuso sistemático de poder. Y ese temor fue el que finalmente empujó al Vaticano a actuar, no desde la compasión, sino desde la necesidad de supervivencia institucional. Lo que vino después no fue una confesión pública, sino una estrategia para enterrar la verdad sin dejar rastros visibles. La historia, sin embargo, no termina ahí, porque aunque se intentó borrar todo, las consecuencias no pudieron ocultarse para siempre. Y es en ese punto donde las sombras comienzan a resquebrajarse. Las consecuencias de esta práctica no quedaron encerradas en los muros de conventos y monasterios. Se filtraron lentamente hacia el exterior, no como confesiones claras, sino como vidas quebradas, comportamientos extraños, silencios inexplicables. Mujeres que abandonaban la vida religiosa sin dar razones. Otras que permanecían, pero con una fe transformada en miedo. Algunas fueron catalogadas como inestables, otras como pecadoras irrecuperables. En ningún caso se las escuchó. El Vaticano entendió demasiado tarde que el daño no era solo espiritual, era humano. Y, aún así, eligió proteger la estructura antes que a las personas. Los responsables no fueron llevados ante tribunales civiles, fueron desplazados, cambiaron de nombre, de hábito, de comunidad. La práctica no se erradicó de golpe, se diluyó, se ocultó mejor, se volvió aún más silenciosa. En documentos internos aparece una palabra repetida con frialdad inquietante: escándalo, no como referencia al sufrimiento de las víctimas, sino al riesgo de exposición pública. La prioridad era evitar que la fe de los fieles se viera afectada, como si la fe pudiera sostenerse sobre el ocultamiento, como si el silencio pudiera borrar lo ocurrido. Algunas mujeres intentaron hablar años después. Sus relatos, cuando emergieron, fueron recibidos con incredulidad o con un interés tardío, casi incómodo. Para entonces, muchos de los responsables ya no vivían. Otros eran figuras respetadas, imposibles de cuestionar, sin provocar una crisis mayor. La historia oficial prefirió seguir adelante, dejando esos episodios como anomalías mal documentadas. Pero la memoria no desaparece tan fácilmente. Permanece en los cuerpos, en las reacciones, en los recuerdos fragmentados. Permanece en archivos cerrados que todavía hoy no han sido completamente abiertos. Permanece en la incomodidad que genera este tema, incluso siglos después, porque obliga a mirar de frente una verdad difícil. Cuando el poder absoluto se mezcla con la intimidad y la fe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Esta práctica íntima hizo temblar al Vaticano no solo por lo que fue, sino por lo que reveló. Reveló que la santidad proclamada no siempre coincidía con la realidad vivida. Reveló que la obediencia ciega
puede convertirse en herramienta de abuso. Reveló que el cuerpo, cuando se transforma en territorio de control, pierde toda dignidad. Hoy, muchos de estos hechos siguen siendo debatidos, reinterpretados, minimizados. Se habla de contexto histórico, de mentalidades distintas, de errores del pasado. Pero hay algo que no cambia con el tiempo: el impacto en quienes lo vivieron. Para ellas, no fue historia ni doctrina. Fue experiencia. Fue miedo. Fue confusión. Fue una herida que ninguna explicación teológica logró cerrar. Lo más inquietante es pensar cuánto de esto sigue sin contarse. Cuántas historias quedaron atrapadas en el silencio, porque hablar significaba perderlo todo. Cuántas prácticas fueron enterradas bajo capas de ritual, lenguaje sagrado y autoridad incuestionable. Y cuántas veces la institución eligió callar, porque decir la verdad implicaba admitir que el problema no era externo, sino interno. Esta no es una historia de fe contra pecado, es una historia de poder sin control, de cuerpos utilizados como símbolos, de intimidades forzadas convertidas en norma, y de una institución que, al verse reflejada en ese espejo, comprendió que su mayor amenaza no venía del exterior, sino de lo que había permitido crecer en la oscuridad. Por eso esta práctica hizo temblar al Vaticano, porque expuso una verdad que aún incomoda, que incluso en los lugares que se proclaman sagrados, lo humano, con toda su sombra, puede imponerse cuando nadie se atreve a mirar. Y mientras esos silencios no se rompan del todo, esta historia seguirá siendo contada una y otra vez, no como escándalo pasajero, sino como advertencia de lo que ocurre cuando la fe se utiliza para justificar lo que jamás debió existir.